Pues muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sé Buenas. Buenas. sé que no soy Andrés, ¿vale? Eso salta a la vista de primeras y diréis, ostras, ¿qué ha pasado? ¿No? El multiverso de Andrés. No, no, no. Es simplemente que Andrés no nos puede acompañar, le echamos mucho de menos. Tanto que tengo el nombre aquí abajo, ¿no? De Andrés, y para que veas que te tenemos presente y que esperamos que te mejores prontito. Pero bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, la verdad. La verdad que ¿Sí? sí, La sí. salud bien con estos vientos y estos fríos en toda España y la nieve y todo. ¿O alguien la ha pillado? Yo de momento no. De De momento nada. momento bien. Bueno, que siga así, que siga así. Pues el día de hoy estamos ya en la cuarta lección, ¿vale? Esto pasa volando, o sea, en cuanto menos os lo esperéis, ya estaréis despidiéndoos y diciendo, ostras, que se me ha pasado rapidísimo el trimestre y eso. Pero bueno, hoy vamos a ver un poco sobre Abraham y pone el dador fiel, ¿no? Abraham el dador fiel. Pero antes de eso, vamos con la anécdota graciosa, ¿no? Y bueno, esta vez pues me toca a mí pagar los platos rotos como novato. Y, y bueno, pues yo os cuento que, a ver, yo es algo que siempre cuento, que a mí, yo viajo mucho en BlaBlaCar y es una herramienta súper buena para poder compartir lo que crees. Pero claro, es tan interesante en lo que creemos que se vuelve un monotema, ¿no? Se vuelve como ya desde el momento en el que digas quién eres o lo que crees o lo que haces, no se vuelve a hablar de nada más en todo el coche, ¿no? Y a mí me daba mucha vergüenza porque sabéis que hay tres temas en los que uno no puede hablar, ¿no? Fútbol, religión y política. Entonces, claro, yo digo, que sea, a lo mejor a alguno se le cruzan los cables y me empieza aquí a decir de todo. Así que yo cuando estaba estudiando teología, a la vez trabajaba de monitor en el patio de secundaria. Y siempre que me preguntaban que qué hacía yo, si estudiaba, si trabajaba o qué hacía, al principio decía que estudiaba teología. Y me decían, ¿qué? Biología, no sé qué. Y yo, no, teología. Y siempre era explicar qué era, ¿no? Y explicar qué doy y todo. Así que me rendí y una vez, pues, o sea, y ya empecé a decir, pues hoy trabajo de monitor, ¿no? De secundaria. Y ya era como lo único que hacía, ¿no? Trabajar de monitor porque me cansé de decir teología. Pero una vez se me escapó y entonces dije, oye, pues sí, estudio teología. Y me dijeron, biología, el estudio de las plantas. Yo creo que estaba tan cansado ese día que entonces les dije, sí, sí, biología, sí, eso. Y me dijeron, pues qué interesante, ¿y qué das? Y yo, pues eso, sí, plantas y naturaleza y cositas así, ¿no? Y, pues mira, qué interesante, un biólogo. Y yo, ajá, sí, un biólogo, sí. Y bueno, al final, luego ya me arrepentí con Dios y tal, y dije, Señor, perdón por todas las veces que te negué, ¿no? Si Pedro te negó 3, yo te habré negado 1000, pero, pero bueno, luego ya ahora lo explico, aunque luego tenga que hablar 2 horas del tema, pero bueno, con gusto, ¿no? Pero sí que es verdad que una vez me definí como biólogo sin tener nada que ver con ello. Así que bueno, no os avergoncéis de lo que creéis, ¿vale? Por más que sea luego eh, pues 2 horas de testimonio, ¿no? Pero bueno, no os avergoncéis. Así que nada, esa ha sido mi experiencia graciosa. Y ahora, sin más dilación, si os parece, vamos al estudio de esta semana que está súper interesante, ¿vale? O sea, la vida de Abraham, quién fue Abraham, qué hizo Abraham, cómo Dios bendijo a Abraham, en fin, o sea, Abraham el padre de la fe, ¿vale? Que se le define. Así que si os parece, vamos al interioriza, que el día de hoy, si no me equivoco, lo tiene Samu, ¿verdad? Así que Samu, vamos a ver cómo has subrayado tú el versículo para hoy. Bueno, pues el texto que vamos a estudiar hoy es Hebreos 11, versículos 17 y 18. Yo lo he dividido en dos partes, el color verde y el color morado. Bueno, o el violeta. Eh, el color verde es lo que me llama la atención y me sorprende. Y el color violeta es la promesa que le da Dios. Y bueno, voy a explicar un poquito por qué lo he subrayado.
La parte que pone en verde es, por la fe, Abraham, puesto a prueba, se dispuso a ofrecer a Isaac en sacrificio. El depositario de las promesas debía sacrificar a su hijo único. A mí esto me llama mucho la atención porque o sea, la relación de amistad eh, que tenía Abraham con Dios era increíble, que incluso era capaz de sacrificar a su hijo, por el cual Dios le había dado la promesa y tanto tiempo había esperado. Fíjate. O sea, me choca mucho o sea, me sorprende que esa relación tan fuerte que tenía Dios o sea, perdón, esa relación tan fuerte que tenía con Dios y que estaba dispuesto a sacrificar todo lo que tenía, todo lo que Dios le había dado por su amigo, porque si él se lo había pedido, será por algo, ¿no? Porque si él lo había conocido y sabe cómo es Dios, pues decidió obedecerle. Por desgracia, bueno, por desgracia o por suerte, la vida funciona así. O sea, en el mundo nos movemos pues por lo que nos dicen nuestros amigos, en gran parte. Nada, y esto es lo que me había llamado de la primera parte de estos versículos. Y bueno, la segunda es la promesa que Dios le dio. Al final, Dios cumplió su promesa, la verdad, como siempre, la promesa que le dio a Abraham. Le dio un hijo y aseguró su descendencia, lo cual nos lleva a pensar y comprobar que Dios siempre cumple sus promesas. Nunca ha fallado en una promesa y yo lo puedo comprobar, ¿no? comprobar. Sí, que Dios siempre estuvo conmigo cuando Él me prometió que estaría conmigo y siempre estuvo. Y que si confiamos en Él, no será una historia que leeremos, sino una historia que viviremos nosotros con Él. Muy bueno. Muy bueno. Me llama mucho la atención que dice, se dispuso a ofrecer a Isaac. Es decir, que muchas veces la fe es solamente estar dispuestos a hacer algo. No es hacerlo en sí, ¿no? Sino estar esa disposición, ¿no? Es como decir, heme aquí, ¿no? O sea, estoy aquí, úsame, o vale, Señor, venga, voy, ¿no? Que luego a lo mejor no tienes que ir y cambia la cosa, ¿no? Pero es esa disposición la que cuenta. Y esto es genial de cara a nuestra relación con Dios porque, claro, la salvación no es por obras en el sentido de que cuenta todo lo que hacemos, sino que es por fe y esto o sea, esto se mide por la disposición que tenemos de hacer las cosas. Así que está muy guay, ¿no? Y luego ya, pues eso, esa relación tan cercana, no solo de Dios, o sea, de Abraham con Dios, sino de Dios con Abraham, de pedirle que sacrifique a su hijo. O sea, una prueba tan grande no se la pediría a cualquiera, ¿no? Sino a alguien muy cercano. Yo pienso que si Abraham no hubiera estado tan en comunión con Dios, yo creo que no hubiera estado dispuesto a sacrificar a su hijo. Totalmente. Eso es lo que yo pienso. Si no hubiera estado tan cerca de Dios y lo hubiera conocido tan bien, yo creo que no hubiera estado dispuesto a sacrificar a su hijo. Es que por eso es el padre de la fe, porque al final, si hubiera una razón lógica para sacrificar a tu hijo, dices, venga, vale, por esto lo hago. Pero es que se lo pidió simplemente porque sí, o sea, hazlo y ya no hay lógica alguna en sacrificar a tu hijo, ¿no? No es, oye, mira, sacrifícalo porque de esa forma se va a salvar. No, o sea, es simplemente, oye, mátalo, ¿no? Sin explicación alguna. Y por eso es como el padre de la fe de decir, y a veces le pedimos tantas explicaciones a Dios de todo, ¿no? Y ahora... Yo creo que es una muy buena enseñanza lo que nos deja aquí Abraham, porque a nosotros nos cuesta tanto a veces darle lo más mínimo y sin embargo él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Por poner un ejemplo, el mismo día sábado. O sea, a veces mis amigas me han preguntado hace poco, ¿no te resulta pesado hacer todos los sábados lo mismo?
y como que era un sacrificio, ¿no? A estar todos los sábados ahí en la iglesia. Y le digo, pero en realidad yo no hago siempre lo mismo, yo hago cosas diferentes. Digo, lo que pasa es que yo lo hago porque a mí me gusta y lo ofrezco al Señor, solamente es un día lo que estoy dedicándole a Él. Entonces, realmente, hasta eso, a veces sí se nos puede hacer un poco pesado o a veces pensamos, uy, pues que en realidad me gustaría quedar en mi casa hoy viendo aquí calentita y sin embargo me tengo que levantar temprano, arreglarme e irme a la iglesia porque somos humanos y lo pensamos a veces, al menos yo lo he pensado y nos cuesta y sin embargo él le dijo, va, dame a tu hijo y ni se lo pensó y es mucho más, no sé, fuerte, ¿no? Sí, totalmente. Mm. Creo que tenemos bastante que aprender de la experiencia de Abraham, porque muchas veces le pedimos a Dios un montón de cosas y cuando nos contesta según nosotros le pedimos, eh, pensamos que esa respuesta de Dios que nos da es, digamos, lo más valioso para nosotros. Y cuando Dios nos pide que se lo entreguemos, eh, pensamos, eh, ¿y por qué? Si es lo mejor que tengo, pero si pudiéramos tener la visión que Dios tiene, podríamos ver las cosas mucho más grandes que nos tiene preparadas. Ujú. Pues sí. Y bueno, la verdad que la gente que nos está viendo dice, pero a ver, ¿quién era Abraham? O sea, simplemente por mandar a matar a su hijo ya. No, no, Abraham era mucho más que eso. Y seguramente algunos de los que nos ven o escuchan dirán, oye, que yo me quiero escuchar, que quiero escuchar la respuesta a mi pregunta, ¿no? Así que, si os parece, vamos a avanzar con la siguiente parte, que es el interpreta, en el que, bueno, pues vamos a responder algunas preguntas acerca de la lección y de esta vida de Abraham. Muy bien, pues ya estamos en esta parte que es como la más extensa y bueno, siempre digo, ¿no? Un poco polémica porque siempre le metemos ahí chicha al asunto. Pero bueno, tenemos las preguntas que nos han llegado de la lección de esta semana, ¿no? Como bien decíamos, es Abraham el dador fiel. Entonces, estamos viendo un tema que es de verdad que muy interesante y es las ofrendas, ¿no? Una ofrenda extrema. Estamos viendo también el diezmo. O sea, son cosas delicadas que bueno, pues da mucho juego y da mucho para hablar. Así que si os parece, vamos con la primera pregunta, que esta va dirigida a Laura y dice lo siguiente. Hola, soy Joana de la Iglesia de Málaga y mi pregunta para vosotros esta semana es, ¿cómo saber a qué me está llamando Dios? ¿Qué pasa si dudo que viene de Él o me equivoco y es un deseo propio? Uf. Bueno, la verdad que la pregunta yo creo que es muy personal, porque, claro, en realidad eso no lo sabe nadie, solamente lo sabe Dios. Pero bueno, voy a responder un poco pues mi visión, ¿no? Respecto al tema. Yo considero que para saber si te está llamando Dios o no te está llamando Dios, hay una base clara que es la comunicación que tengas con Él. Y para esto hay dos formas de tenerla, ¿no? Básicas, o sea, fundamentales, que yo considero que son la oración, por un lado, y por otro lado, la lectura de la Biblia. Yo creo que si tienes eso, vas a tener esa comunicación con Dios y entonces vas a saber realmente cuáles son los planes que Él tiene para ti y si realmente el plan que te está poniendo te está llamando Él o no. Nosotros podemos hacer planes en nuestra vida, ¿no? Porque eso es humano, es natural que podamos hacer pues nuestros propios planes. No vamos a estar todo el rato esperando a ver si Dios nos los va a decir o no. Pero sí es verdad que si tenemos esa comunicación con Él, al final esos planes que nosotros vamos a hacer en nuestro día a día van a estar guiados por Él. Y nos podemos equivocar, porque es normal que nos equivoquemos. Y podemos dudar, porque es natural. Pero yo creo que al final Él siempre va a poner las cosas en el camino correcto. Y si te equivocas, te va a dirigir para llevarte a donde Él te quiere llevar.
yo misma a veces he pensado que Dios me está mandando a un plan, me está llamando para algo, porque yo quiero que me llame para eso, ¿no? No sé si a vosotros os ha pasado que decís, ay, es que yo quiero que pase esto. Entonces te buscas cualquier excusa que haya debajo de la piedra, cualquier señal que a lo mejor ni es una señal y dices, sí, sí, me está llamando para esto, y como que te autoconvences, ¿no? Pero en realidad luego no te está llamando y te das cuenta, porque ese plan no sale o sale mal y al final él te dirige para donde realmente él te quería llevar. Entonces, no sé si podemos saber si nos está llamando Dios o no, pero sí sé que podemos confiar en él y que al final va a ser su voluntad. Sí, sobre todo considero que es importante el hecho de pensar que Dios está con nosotros donde quiera que vayamos. O sea, muchas veces hemos pensado erróneamente, o sea, o hemos hablado erróneamente de el plan de Dios para mi vida, ¿no? Y pensar que todo estaba una ruta trazada de viaje y que si me salgo de ahí me estoy saliendo del plan que tenía Dios, ¿no? O que si fallo en algo que pensaba que venía de Dios, pues ya le he fallado a Dios. Y al final, bajo mi experiencia propia, es verdad que lo mismo la ruta de Dios era más sencilla, yo me he decidido complicarme más, he tardado más de lo que Dios tenía planeado para mí, pero Dios me ha bendecido en ese camino secundario, ¿no? Y ha estado conmigo. Al final, creo que es importante resaltar eso, que no hay como un llamado solo de Dios, sino es donde quiera que estés, ahí estaré contigo, ¿no? Donde quiera que vayas, yo iré contigo. O sea, no es solo iré contigo si me haces caso y vas donde yo voy, es donde quiera que estés, yo iré allí, estaré contigo. Y esto es importante, pues, darse cuenta y resaltarlo para que no haya ese sentimiento de frustración o de culpa de decir, me he alejado de la voluntad de Dios. A ver, todos lo hacemos, pero bueno, dentro del llamado, Abraham, lo que decíamos antes con Samu, ¿no? Es estar dispuesto. Estar dispuesto y ahí te vas dando cuenta de que se te abren, de que se te abren puertas y de que Dios pues te va dirigiendo. Pero claro, si como tú decías, Laura, nuestra disposición es muy limitada, ahí Dios tampoco puede hacer mucho más. No sé qué pensáis vosotros, Sandra, Samu. Eh, yo creo que aparte de los pasos que Laura dijo que tenemos que dar de orar y leer su palabra, también deberíamos de ponernos a escucharlo, porque muchas veces solo le pedimos y queremos que nos conteste ya. Y Dios no es el genio de la lámpara, ¿no? Y muchas veces cuando le pedimos cosas no estamos dispuestos ni siquiera a escucharlo y a esperar su respuesta. Por eso a veces la respuesta a nuestras oraciones se alarga más en el tiempo. Pues muy bueno. Hay una canción que lo explica perfecto, que es Silencio de Dios. No sé si la habéis escuchado. Ah, sí, la conozco. Pero bueno, ahí dejo la recomendación. Samu, ¿querías decir algo? Yo creo que también el compartir, no solo leer la Biblia y orar, sino el compartir con los demás, también te puede ayudar a saber cuál es el propósito de Dios para ti. Por ejemplo, a mí me ha pasado veces que yo le he estado pidiendo a Dios una cosa y enseguida he ido, bueno, no en el momento, o más adelante o en otro momento, pues estás hablando con alguna persona y de repente notas como que Dios te está hablando a través de esa persona y te está dando la respuesta a lo que tú le estabas pidiendo, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Sí, sí. Compartir con otros también te afirma tu fe, ¿no? Y también te hace pues eso, saber un poco más pues de la voluntad de Dios, el hecho de hablar con otros y aconsejar, entre comillas. Pues muy bien, vamos a la siguiente pregunta que nos llega y esta va para Andra, a ver qué nos dicen. Hola, soy Paola y me gustaría haceros una pregunta. ¿Es malo desear tener cosas aquí en la tierra? Y si lo pierdo todo, ¿es que Dios me ha abandonado? Sí, la verdad es que es una pregunta bastante difícil de contestar, pero me voy a arriesgar y voy a intentar contestar desde mi propia experiencia, aunque no es mucha, pero también de lo que he leído en la Biblia. Y la primera parte
Eh, Creo que no es malo desear tener cosas en la tierra, porque Dios no quiere que estemos pobres, tirados en la calle y pasar necesidades para nada, porque si así lo fuera, eh, pues a lo mejor nos dejaría estar en esa situación. Eh, y la segunda parte, creo que el ejemplo más famoso, digamos más conocido que hay en la Biblia, de cuando lo pierdes todo, Dios no te abandona. El ejemplo al que me refiero es a Job, que creo que todos lo conocemos. Y está claro que si pierdes todas tus posesiones, eh, incluso a veces la salud, si la pierdes, pues Dios no te abandona, porque Dios nos promete eh, en numerosas ocasiones que Él va a estar con nosotros, a pesar de todo lo que pasemos. Y también está el ejemplo de Abraham, que también tuvo muchas posesiones, Lot también, de hecho, se tuvieron que separar porque tenían tantas posesiones que la tierra ya no les alcanzaba, ¿no? La única diferencia de tener cosas en la tierra eh, la marca el hecho de tener las cosas con Dios y tener las cosas sin Dios. Es la única diferencia. Muy buena esa distinción, porque si las tienes con Dios, estás seguro de que Dios te las ha dado y no tienes temor de perderlas, porque dices, a ver, el que me las ha dado tiene cantidad tremenda para dar y no hay problema, pero si las tienes sin Dios, piensas que todo te lo has ido ganando y cuando lo pierdas va a ser una frustración también tremenda, ¿no? Y desconfianza de Dios y muchas cosas. Creo que es buena distinción. Yo pienso que la base es tener las cosas claras, o sea, tener claro quién es Dios y que Él es el dador de todo. O sea, todo lo que tenemos es gracias a Él, todo lo que tenemos es suyo y nosotros somos, pues eso, personas o mayordomos, por así decirlo, que administran sus cosas. Y me gusta, Vandra, el ejemplo que has puesto de Job, que no perdió la fe. O sea, Satanás se lo quitó todo, pero el todo de Job era Dios. Entonces, es una frase que me gusta mucho y es totalmente cierta, porque por mucho que nosotros nos quedemos sin nada y nos lo quiten todo, yo creo que nuestro todo siempre tiene que ser Jesús. Y mientras tengamos eso claro, yo creo que todo lo demás vendrá por añadidura, como dice la Biblia. Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás se os será añadido. Muy bueno. Laura, ¿querías también comentar algo? Sí, yo lo que quería comentar iba un poco cogiendo lo que ha dicho Samu ahora de que somos los administradores de las cosas que nos da Dios, ¿no? Al fin y al cabo, no depende también un poco del uso que le demos a esas cosas, porque como ha dicho, nosotros lo administramos. Ahora, ¿cómo lo vamos a administrar? Si lo administramos bien, entonces no es malo tener esas cosas también y querer esas cosas aquí en la tierra, ¿no? Pero hay que darle el uso que realmente Él quiere que le demos, no el que nosotros queremos darle. Pues también muy buen punto, muy buen punto. Pues si os parece, vamos con la última pregunta, ¿vale? Que nos llega y esta va para mí. Hola, ¿qué tal? Soy Josías, seguro que me conocéis y la verdad que esta semana estudiando la escuela sabática me surgieron algunas dudas y unas preguntas que me gustaría que el equipo de Inverso me ayudara a clarificarlas. ¿De qué debemos de dar el diezmo? ¿El diezmo no es algo anticuado o puedo usar ese dinero para lo que yo crea conveniente? A ver si me puedes echar la mano. Muchas gracias, equipo. Vale, Josías, qué gusto tenerte también aquí pendiente, detrás de cámaras y siempre ahí también atento con tus preguntas. Pues bueno, a ver, la primera pregunta me parece que era ¿de qué debemos dar el diezmo? Según el ejemplo que vemos de Abraham, ¿vale? Abraham dio el diezmo de absolutamente todo, ¿vale? En Génesis 14:20 dice que dio el diezmo de todo. Es decir, no se guardó, digamos, que los gastos de la guerra o algo así, ¿no? Sino que ni apartó lo que
oye, Señor, pero es que mira, en esto que me has dado, pues claro, he tenido que administrar un poco esto que se me va, ¿no? En inversión. No, Él lo dio de absolutamente todo. Entonces, siguiendo su ejemplo, debemos darlo de todo, ¿no? En palabras hoy en día sería, pues, de lo bruto y no de lo neto, ¿no? Es decir, de todo lo que recibimos. Es verdad que hay cosas que no vemos, ¿no? O sea, lo neto a veces se va en muchas cosas, hablando de sueldos, pero bueno, si siguiéramos el ejemplo de Abraham, él lo dio de todo, ¿no? Y luego dice que si no es algo anticuado y lo podemos usar para algo lo que creamos conveniente. Lo del anticuado lo entendemos cuando vemos que Abraham fue el primero que dio el diezmo de sus cosas, ¿no? Y no fue la tribu de Leví, que luego siguieron también dando diezmos las otras tribus a la tribu de Leví. Si hubiera sido algo que se instauró en el pueblo de Israel, podríamos haber interpretado que era algo contextual, ¿no? Solo para ellos, para su momento, para su época. Sin embargo, al venir desde antes de Israel, vemos que es algo perpetuo. Vemos que es algo que va desde el principio y entonces tiene perpetuidad, ¿no? No es algo que estuvo para un pueblo, para una época, en un momento determinado, sino que fue algo repetitivo que se fue haciendo desde el principio hasta el final. Así que eso nos da a entender que aún hoy en día sigue vigente. Y por último, Malaquías 3:10 nos dice que tenemos que traer el diezmo al alfolí. Y decimos, ¿y qué es el alfolí hoy en día, no? Bueno, el alfolí era donde se llevaba el grano, ¿vale? En los depósitos. Y también habla un poco en Deuteronomio, explica que llevaban el diezmo al lugar donde adoraban, donde cantaban, donde alababan a Dios. Entonces, ese lugar hoy en día es la iglesia. Entonces, entendemos que traspolando el alfolí, el grano, que ya no llevamos grano, pero el lugar donde se adora a Dios y se alaba es la iglesia, pues los diezmos tienen que ser llevados a la iglesia, ¿no? Según la orden divina. Y bueno, es un poco esto, que sí que es verdad que uno dice aparto el 10% para Dios y lo uso en lo que yo vea, pero habría que confiar, pues eso, ¿no? En que la iglesia administrará bien ese dinero y es el mandato divino, ¿no? Llevar los diezmos a la iglesia. Es un poco, pues, lo que nos explica. No sé qué pensáis vosotros, si estáis de acuerdo, si pensáis diferente. ¿Sabes? Muchas veces cuando hablamos del diezmo pensamos que es solo el 10% del sueldo y a lo mejor un poco de ofrenda y ya está. Y no es así. Lo que Dios quiere de nosotros es que lo reconozcamos a Él como el que nos da todo y que reconozcamos también la necesidad que tenemos de Él, porque sabemos que sin Él somos nada. Entonces, aparte del diezmo y de las ofrendas, lo que Dios quiere es que tengamos una vida de entrega hacia Él. Y cuando Dios nos pide algo, es porque tiene un propósito para nosotros. No, Él no pide las cosas porque sí, como hacemos nosotros. Lo único que tenemos que hacer nosotros, aparte de entregar los diezmos y las ofrendas, es confiar en Él, que Él es el que va a administrar dónde van a ir los diezmos y las ofrendas, y simplemente a veces no cuestionarnos tanto las cosas porque no llegamos a un buen fin. Muy bueno. Yo estoy de acuerdo con Andra. No se trata de el cómo darlo o dónde darlo, sino el por qué. A mí me gusta mucho preguntarme el porqué de las cosas. Y creo que esto es importante a la hora de por qué hacemos las cosas, por qué damos el diezmo. Porque está instituido así, porque en la Biblia pone que hay que dar el 10% o porque yo verdaderamente quiero alabar a Dios. O sea, yo le doy las gracias por todo lo que me da y yo, como muestra de agradecimiento y alabanza por lo que me ha prestado, yo le alabo pues dándole, hay gente que da el 10, hay gente que da un 20, lo que sea. ¿Por qué? Cosas. Yo pienso eso. Muy bueno, muy bueno. Me gusta mucho ese punto. Laura, Andrés y Andrés, Aaron. Andrés le vamos a echar al final de menos, porque me sale automáticamente su nombre.
Sí, sí, sí. No, te he interrumpido, pero No, no, continúa. adelante, adelante. Sí. No, porque a mí me viene a la cabeza, ¿no? Yo imagino que ahora nos estarán viendo varios adolescentes y a lo mejor se hacen la misma pregunta que me hacía yo cuando tenía esa edad, que es, ¿cómo doy el diezmo si yo no tengo trabajo? O sea, ¿qué doy? ¿No? Yo quiero darle al Señor algo, pero ¿qué le doy si no tengo nada? Todo lo que me dan a lo mejor es muy poco y yo le preguntaba lo mismo a mi familia, a mis maestras de escuela sabática, monitores del club, yo le hacía esa pregunta. Y una vez me dijeron una cosa y era como, Laura, tú cuando vas a la iglesia cantas allí algunos sábados y yo le decía sí. Y dice, ¿y en la escuela sabática te gusta participar? Y le decía sí. Dice, ¿y tú te aprendes los versículos? O bueno, como que hacía actividades para que entregaba a Dios, ¿no? Y yo le decía, sí, sí, o sea, yo hago esas cosas. Y me decían, bueno, pues eso es una forma también de dar el diezmo, porque no solamente el diezmo es dinero, que sí, que es eso, ¿no? Pero bueno, pues yo imagino que también esa parte es muy importante. Y he visto importante decirlo porque sé que hay muchos adolescentes que nos ven que no tendrán trabajo y se estarán haciendo la misma pregunta que yo. Así que bueno. Muy bueno, De muy acuerdo bueno. que el mejor diezmo o ofrenda, da igual que seas joven que adulto, la mejor ofrenda que le podemos dar a Dios, yo creo que es nuestro corazón, es nuestra vida, todos los días. Y no solo una vez al mes, sino todos los días entregarle nuestro corazón y nuestra vida. Y si no tenemos, bueno, yo tampoco trabajo, así que no puedo dar el diezmo, pero eso es lo que podemos hacer. Totalmente. Eh, Volviendo, yo sí. creo que esa ofrenda vale más que demos todo lo que tengamos. Esa ofrenda a Dios. Totalmente, volviendo un poco al ejemplo de Abraham, lo que Dios le contó como justicia y como fe fue su disposición, ¿no? Y al final es volver a eso, esa disposición de Señor, reconozco que todo es tuyo, ¿no? Y te quiero dar lo que pueda. O sea, es que bajo mi limitación lo mismo, no soy bueno predicando, orando, tal, pero cantando sí. Pues mira, Señor, te alabo con mi canto, ¿no? Con mi voz. O lo mismo, no soy bueno en esto, pero te alabo con lo otro porque me has dado tanto que lo mínimo que puedo hacer es esto, ¿no? Y bueno, pues yo creo que de verdad os agradezco un montón porque enriquece muchísimo vuestros aportes y esto podría dar para hablar horas y horas, ¿no? Lo del diezmo y esto. Pero bueno, vamos a pasar a la parte de Implícate, ya también cerrando como lo hacía Samu un poco con esa reflexión. Así que si os parece, pasamos a la parte de Implícate y leemos los tweets que habéis escrito para esta semana, ¿vale? Muy bien, comenzamos con el tweet de Andra. ¿Qué has escrito? Dice así, cuando te das cuenta de la grandeza del dador, más desinteresado y genuino que haya existido, lo único que puedes hacer es rendirte a sus pies. Eh, Es bueno, me no gusta. podría, Es bueno. no, no podría añadir mucho, solo decir que cuando conoces a Jesús, que dio su vida por ti, y lo único que puedes hacer es quitarte el sombrero y, o sea, no, a un regalo así no. Es como un tirón de orejas también, ¿no? Porque Sí, si no estamos dando todo lo que deberíamos dar es porque todavía no nos hemos dado cuenta de su grandeza, ¿no? Yo lo veo ahí como tirón de orejas. Muy guay, muy guay. Samu. El mío es deja atrás tus imposibles y corre hacia lo que Dios tiene, hacia lo nuevo que Dios tiene. Muy bueno, me gusta. Ahí, conciso, al punto. Muy bien. Laura. Bueno, el mío es diezmar, es poner una hucha y ahorrar un banco en Cristo. Bueno, la reflexión viene porque, como hemos hablado del diezmo a lo largo de la lección, ¿no? Y dice que con lo poquito que vayas dando, cada uno bajo sus posibilidades, pero siempre teniendo en cuenta que le queremos entregar a Dios lo que a Él le pertenece. Yo considero que a veces lo vemos como algo, un sacrificio, ¿no?
y es como si tú empiezas a ahorrar, y luego cuando abres la hucha dices, uy, pues este sacrificio ha merecido la pena, ¿no? Pues es como encontrar toda esa recompensa que es, pues, tener a Dios. Me gusta, muy bueno. Bueno, yo me he apropiado del tuit de Andrés y lo leeré en su honor. Vivimos en una sociedad en la que la fe ha quedado relegada a una creencia de nuestros abuelos. Dios te busca entre susurros para que creas y confíes en Él. ¿Te atreves? Así que ahí, haciendo referencia al meme del Joker, vivimos en una sociedad, siempre Andrés y sus referencias de series o pelis, pero bueno. Pues nada, chicos, me ha encantado compartir esta lección con vosotros. Ha sido un placer enorme poder aprender juntos. Y bueno, pues sí, Andrés, has llegado hasta aquí, que sepas que te tengo mucha envidia porque es un grupo espectacular y espero que sigamos aprendiendo, ¿vale? Sigamos mejorando y sobre todo, pues reconociendo a Dios en todo lo que hagamos. Un fuerte abrazo y que tengáis un buen fin de semana, que vayan muy bien en vuestras escuelas sabáticas y que Dios os bendiga mucho. Igualmente. Adiós. Adiós, adiós.